Nuestro invitado de hoy a Sin Café como Excusa ha creado y dirige una obra que nos lleva a reflexionar sobre la cultura, sobre el sentido de las acciones que hacemos y sobre todo del sistema en el que vivimos. En clave de farsa, en clave de comedia, la compañía La Periférica nos hace pararnos. Con Solo queda caer en el Teatro de la Abadía. Raúl Cortés, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Nada, gracias a ti, muchas gracias. Hablamos hoy de Solo queda caer, una función que está en el Teatro de la Abadía, pero antes de que entremos a fondo en la función, a todos nuestros invitados les planteamos una pequeña reflexión y es, ¿qué crees que caracteriza el teatro que se está haciendo hoy? ¿Qué caracteriza al teatro contemporáneo? Las prisas. Hay, hay demasiadas prisas para todo, demasiadas prisas para producir, demasiadas prisas para estrenar, demasiadas prisas para distribuir y demasiadas prisas para volver a comenzar el siguiente proyecto. Y eso nos está metiendo en una rueda endiablada en la que, bueno, el teatro no sale indemne. Entonces quizás deberíamos reivindicar una parada. Bueno, es que tenemos prisas en todo, ¿no? Entonces se ha En trasladado al todo. teatro. Sí, tenemos prisa en todo. Hemos entrado dentro de ese círculo que, como te digo, es un círculo poco saludable y yo no sé hasta qué punto el teatro, el arte en general, eh, puede, puede avanzar, puede convivir con esos factores de precipitación y de vértigo. Precisamente en esta función que no deja de ser una comedia irreverente, una comedia burlesca, em, se habla mucho de esto, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿Cuál es el valor de la cultura? ¿Qué es la cultura para Hmm. ti? Sí, la verdad es que es algo que está permanentemente en reflexión a lo largo de la función. Miramos hacia la cultura desde dentro y también desde fuera. La sometemos a una radiografía completa y muchas veces el panorama el paisaje al que nos asomamos no es muy tranquilizador, ¿no? Eh, no sé, tenemos la sensación de que asistimos a la depauperación de algunas palabras y de algunos valores a marcha forzada y entre ellos está la cultura. Quizás la estamos convirtiendo en una moneda de cambio para conseguir mm, otros bienes que no tienen nada que ver con aquellos para los que la cultura en un primer momento parecía destinada, ¿no? Como por ejemplo reflexionar sobre eh, sobre el mundo que nos rodea, hacernos las grandes preguntas, igual no para encontrar las respuestas, ¿no? Pero pues porque son respuestas muy complicadas, pero al menos sí para mirarnos a la profundidad como individuos y también como cuerpo social y de ahí mirar hacia adelante. Y creo que todo esto está unido con lo que te decía antes, ¿no? De las prisas. Hoy en día parece que no tenemos tiempo si no es para reafirmar lo que ya está establecido. Y por eso vamos tan rápido. No creo que no creo que sea un planteamiento inocuo. Me parece que responde a todo un programa político. Pero porque para cambiar hay que plantarse, parar, pensar y eso necesita tiempo. Sí, la pausa hoy en día es revolucionaria. La pausa y el silencio. Primero, no tenemos pausa y después tampoco nos concedemos silencio. Hay mucho ruido alrededor. Parece justamente de lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Hay que producir y producir y producir y después seguir produciendo, aunque lo que se produzca sea simplemente ruido. La nada que chilla, da igual, pero que chille. Entonces, pararnos
y aspirar a un poco de silencio. ¿Desde dónde puede partir la creación si no es desde ese silencio como punto de partida de todo? ¿No? La palabra arranca en el silencio igual que el movimiento arranca en el punto fijo. Y nos estamos olvidando de estos principios tan elementales, tan claves, tan básicos, que hoy en día se vuelve prácticamente transgreso. De hecho, en la propia función se va diciendo como, primero, la forma que tienen ellos de expresarse, de hablar, de atropellarse, de casi quitarse la palabra, de no, no tiene razón, pero sí tiene razón, pero no, pero sí tiene razón, pero no, como ese bucle en el que se entra todo el rato, que en el fondo no deja de ser un poco el bucle en el que vivimos, esta especie de estructura que hemos construido en el que es como si fuera todo el show de Truman, pero todos seguimos jugando. Mm. Sí, es un desorden frenético como expresión de la época que nos ha tocado vivir. Como tú bien dices, Elvira, hay momentos en los que la función atropella al espectador. Pero es que la vida, como tenemos montado de alguna manera, queríamos eh, enarbolar la crítica desde la propia función, ¿no? Sin tener que llegar a enunciarlo. Solamente el ritmo de la propia puesta en escena ya habla por sí solo. Desde luego que sí, como también habla por sí solo todas estas, iba a decir valores, que en el fondo lo son, que tenemos Uh -huh. instalados en nuestra sociedad, como son la desconfianza absoluta de los unos por los otros, la hipocresía, como se nos llena la boca hablando de los buenos valores, de lo que tenemos que hacer, que no hago yo y no hace el otro. Y ahí están, la verdad que por desgracia, tan fácil reconocerse y reconocer nuestro entorno. Claro. Es que en realidad decía Thomas Hobbes que no hay relación que no se dé en términos de poder, incluso las relaciones personales. Y realmente a lo que estamos asistiendo con Solo queda caer es eh, a un retrato de los mecanismos del poder, en realidad. Y esos mecanismos del poder, siguiendo a Hobbes, operan a todos los niveles. Da igual si ponemos la lupa en un plano macro, en un plano colectivo, social, o en un plano micro, si nos estamos refiriendo a eso, a las relaciones personales, ¿no? A las relaciones entre los elementos más básicos. Parece que el poder, cuando se inserta entre nosotros, es capaz de arrancar lo peor de nosotros mismos, ¿no? Es capaz de hacer aflorar nuestras miserias en toda su expansión. Y en el caso concreto de Solo queda caer, eh, estas miserias suceden entre tres personajes que prácticamente son tres desgracias humanas, que no tienen ni dónde caerse muertos. Son tres percances, no son ni sujetos siquiera, ¿no? Pero claro, ellos viven en una especie de ficción, de irrealidad, De simplemente por el ilusión. hecho, claro, simplemente por el hecho de que están cerca de alguien que ostenta un cargo, de alguien que tiene un despacho, de alguien al que le tienen que poner un don antes de nombrarlo. Y esto les confiere cierta sensación de importancia. Ellos se sienten importantes por esto, ¿no? Se creen algo y empiezan a luchar para conservar ese algo que se creen. Y en realidad por lo único que están luchando es por un excedente, es por las migajas. No es no es por otra cosa. Y claro, en ese momento, en esa lucha, es que estalla todo lo doloroso y todo lo patético de nuestra condición como seres humanos, ¿no? Pero también de nuestras ambiciones. Es curioso porque además en ese momento, ¿no? Cuando se van acercando al poder, tienen una necesidad de servilismo absoluto hacia Mm. el poder y eso les lleva también a una cierta traición entre ellos mismos, sin darse cuenta que debiera ser al revés.
claro. Yo creo que ahí está la clave. Ellos creen que están luchando por el poder y en realidad lo que están haciendo es expandir los dominios de la servidumbre. Es curioso, como sintiéndose importantes y sintiéndose eh, capacitados como para ascender un poquito más en la escala social, en realidad esa escalada hacia la nada es todavía peor, porque no los lleva, porque si los llevara a la nada, pues bueno, ese vacío puede ser hasta interesante, pero es que esa escalada los lleva hacia una servidumbre mayor, más profunda e irrevocable. Por lo tanto, el destino, aunque esto sea una comedia farsesca, como tú decías, bufonesca, el trasfondo es muy trágico. Sí, sí que lo es porque realmente todos nos vemos reconocidos. Es muy fácil verte reconocido en uno de los papeles o incluso en varios, o ser también todo el mundo, ¿no? Puede ser eh, cola de ratón y cabeza de león. O sea, al final todo puede ser las dos cosas. Y no deja de ser esa también esa idolatría hacia ese alcalde que vamos a decir que no se ve hasta el final de la función, ahí lo dejamos. Uh -huh. Que es como esa luz que todo lo ilumina, esa ansia de llegar, de conseguir y que en el fondo nos distancia de darnos cuenta que debiera ser al revés, ¿no? Tal vez debiera ser él el que sirviera al pueblo. Claro, sí, se le ha dado por completo la vuelta a la estructura. Nos han puesto la zanahoria por delante y ahí estamos todos corriendo hacia esa promesa de algo mejor, de algo mayor, de algo más grande, porque el progreso en sí mismo está inoculando esa idea, ¿no? La concepción de progreso de hoy en día tiene que ver con crecer y con crecer a todos los niveles, también en la escala social. Claro, si esa es la línea en la que estamos, al final los poderes públicos o los poderes políticos que deberían estar al servicio de la gente común, de la gente normal, pues termina separándose de ellos para vivir en una especie, en una suerte de espléndido aislamiento al que todo el mundo aspira y sin saber que atravesar esa puerta mmm, termina siendo un regalo envenenado, ¿no? Y algo de esto tiene la función cuando tú comentas que es fácil verse reflejado en cualquiera de los personajes, pues sí, porque por desgracia ese patetismo que muchas veces roza lo ridículo por ascender un centímetro más que el otro o un segundo más rápido que el otro, está presente en todos los órdenes de la vida y en todos los oficios. En el nuestro, en el artístico también, y mucho. Por eso, cuando decidimos abordar Solo queda caer, sabíamos que teníamos que empezar primero por mirarnos a nosotros mismos, a nuestro propio medio, para reírnos, una risa una carcajada que por momentos hiere, ¿no? Para empezar riéndonos por nosotros mismos y a partir de ahí abrir el foco hacia el resto del constructo social que nos ampara o que nos desampara mejor, ¿no? Es verdad que ahora hablaremos precisamente de ese camino que hiere mucho también en la industria cultural. No quería dejar pasar la forma que habéis elegido para hacer esta comedia burlesca, esa forma que tiene mucho de folclore, que tiene algo como muy reconocible nuestro, que parece que tenemos como muy enterrado, pero luego si rascas un poco no. No sé si a lo mejor también esa cosa un poco burlesca, un poco de que parece que encontramos el atajo, ¿no? Esa picaresca que con la que siempre se ha asociado tanto España. No sé si tiene tanto que Mm, ver con nuestra forma de ser o en el fondo es como algo mucho más humano de lo que pensamos. mm. Sí, puede ser que sea general, pero es verdad que hay algunos aspectos que yo creo que son muy patrióticos, ¿no? Como por ejemplo ese cerril desprecio por la cultura, convertir la cultura en un fenómeno kitsch envasado
en frascos turísticos para reclamar a los de fuera, ¿no? La envidia también me parece que es un producto ibérico muy reconocible, ¿no? Como ninguno, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Y luego, fíjate, creo que también la puñalada por la espalda. Esa, ese mundo de apariencias, gobernándolo todo y escondiendo lo que en el fondo pensamos, ¿no? Entonces, esos tres elementos creo que nos pueden caracterizar hasta cierto punto. Como sociedad también tenemos otros valores positivos, ¿no? Eh, pero dentro del universo que crea Solo queda caer, esos tres aspectos creo que podríamos considerar un típico hispano. Es verdad que dibuja la caricatura nuestra muy rápido. Claro, claro, sí, 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 sí. Y en el fondo lo que está haciendo Solo queda caer es una caricatura del poder y de nuestras relaciones, ¿no? Y también de la burocracia, fíjate, a mí esto Sí, me interesa mucho. eso iba a decir, que justo cuando hablábamos de cultura e industria cultural, de todos esos papeles que hay que entregar, que no llegan a ningún sitio, que nadie sabe qué papel estás entregando, ni el que lo entrega ni el que lo recoge, ni tampoco qué tiene que hacer con él, ni si tiene sentido entregarlo, que a veces da igual no haberlo entregado, otras veces no. Toda esa burocracia, esa red que se ha tejido, de la que participamos y tenemos asumida como propia. Ya, muchas veces es muy ofensiva, ¿eh? Lesiona la dignidad, pero sin embargo lo estamos acatando todo obedientemente. Y la burocracia se ha terminado convirtiendo en la natural expresión del poder. Mm, Agamben diría que más que del poder hablaría del dispositivo, ¿no? Pues yo creo que la burocracia hoy en día es la fiel escudera de ese dispositivo, ¿no? O sea, este sistema lo ha burocratizado todo, absolutamente todo. Las relaciones, los afectos, el arte, los sueños, y como te decía antes, yo no creo que la estrategia sea inocente. Mientras más se burocratiza todo, más se deshumaniza el conjunto. Más nos deshumanizamos, ¿no? Y quedamos reducidos a cifras, a códigos, a un número que supuestamente lee la máquina y todo se va cuantificando y todo se va clasificando y uno no sabe, como tú bien decías antes, no sabe ni para qué hemos hecho esto, ni quién lo recoge, ni si va a servir para algo más allá de entregar el papelito, porque muchas veces uno piensa, pero de verdad tengo que volver a entregar el papelito otra vez, otra vez, ¿no? Otra vez tenemos que entregarlo, pues sí, y en ese laberinto kafkiano, en esa estructura kafkiana, ahí estamos, ¿no? Y en realidad, no sé tú, pero yo tengo la impresión de que estamos asistiendo a la apabullante conversión de las personas en pantomima, en titiritero. De nosotros O, mismos, o- es lo peor. eso es, en títere, diría, ¿no? Para ser más exacto. Y lo curioso es que a todo esto le estamos llamando progreso. También durante el proceso del papeleo se van deslizando muchas de las críticas a nuestra industria cultural, a qué hacemos con nuestra cultura, qué hacemos con nuestro arte. Por escribir algo, eso no es arte, eso no es cultura. Simplemente has Mm, expresado algo. Que lo que se apoya desde las políticas públicas, lo que no, que hace también la industria por conseguir tejer esa cultura, también como decías tú, esa cultura envasada para el turismo. mm. Eh, los ritmos de los que hablábamos al comienzo creo que están en el fondo de la respuesta a tu pregunta o a tu reflexión, ¿no? Por ejemplo, los ritmos en los que nos está metiendo la industria cultural o la industria teatral, si es que la hubiere, eh, te impide desarrollar un lenguaje teatral propio, para empezar. ¿Por qué?
Pues porque la idea de compañía se está desmantelando. Yo no conozco otra forma, igual soy demasiado obtuso, pero yo no conozco otra forma de desarrollar un lenguaje teatral propio si no es al interior de una compañía, de un concepto, de una noción de compañía, porque la compañía no empieza y acaba en este proyecto que se estrena en la Abadía o que se estrena en el Corral de la Paca de Jimena de la Frontera de 3.000 habitantes. No, es un grupo que mira más, es un núcleo que mira más a largo plazo, que ensancha el horizonte con su trabajo. Y bueno, y el mercado nos está exigiendo producir y producir permanente y espasmódicamente, ¿no? A un ritmo frenético, porque en ese vértigo no tenemos otra posibilidad más que reafirmar lo que ya está dado. No tenemos otra posibilidad más que apuntarnos a la última fórmula que se ha puesto de moda. Y si ahora de repente los grandes centros de producción y la academia también ponen de moda la narraturgia, venga, todos nos ponemos a hacer obras en las que estamos narrando lo que vamos a hacer. Pero a veces incluso ni siquiera lo hacemos, pero es que otras veces la estamos narrando al mismo tiempo que lo hacemos. O se pone de moda el efecto brechtiano, venga, todo el mundo a hacer efectos brechtianos, ¿no? El efecto de presencia, el teatro postdramático, y empezamos a comprar una serie de etiquetas, una serie de conceptos y corrientes que muchas veces cuando se van dejan mucho menos de lo que han prometido. Entonces, en esa locura, en ese disparate, uno se pregunta, vale, ¿estas son las necesidades de quién? ¿De nosotros como creadores? ¿O son las necesidades del mercado ávido de novedades y de la academia ávida de teorías que expliquen esas novedades? Esa es la cuestión. ¿Hacia dónde nos está llevando la industria cultural o la industria teatral? Pero claro, al mismo tiempo la pregunta es un boomerang. Porque ¿quiénes son los elementos que configuran la industria cultural? Volvemos a la estructura o a la reflexión que plantea Solo queda caer, ¿no? Si pensamos que quiénes son los protagonistas de esta industria son los que están al otro lado del despacho, entonces tendremos que seguir su ritmo y obedecer sus patrones estéticos como algo hegemónico. Pero si le damos la vuelta y asumimos que los que estamos en la base de la supuesta industria cultural somos realmente los protagonistas, entonces podríamos abrir la posibilidad a pararlo todo para escuchar nuestras necesidades como creadores. Y eso es lo que estamos intentando hacer desde la periférica. Pararnos nosotros para escuchar nuestras necesidades, escuchar nuestra propia voz y no las necesidades ni del mercado ni de la academia. Además, en cierta forma, cuando se lleva este ritmo vertiginoso, se pierde una de las grandes características del arte, que es ser genuino. Claro, claro. Si no tenemos la posibilidad de explorar, y para eso necesitamos tiempo para recluirnos en la sala de ensayo y permitirnos errar hasta encontrar nuestro propio camino, a lo único que estamos expuestos, si no nos concedemos esa posibilidad, es a repetir las fórmulas de otros, las voces heredadas de otros. Y está muy bien, pero antes de repetirlas tendríamos que preguntarnos a qué mando responden esas voces y esas fórmulas, ¿no? ¿Hacia dónde van y qué es lo que persiguen? Porque igual le estamos prestando la voz, el impulso y el aliento vital a una estructura que luego nos está arrebatando a nosotros lo fundamental, que es nuestra capacidad de soñar.
Y entiendo que la paradoja es mayor cuando uno se para a pensar que quien está en ese despacho, quien está detrás de esa mesa, incluso es uno de los vuestros, uno de los nuestros, que circunstancialmente ha acabado ahí. Claro, yo no sé exactamente cuando abordábamos el proceso de ensayos de Solo queda caer, pues como tú sabes, el poder está flotando en todo, las reflexiones sobre el poder está flotando en toda la función. Y nos preguntábamos, bueno, ¿qué tiene el poder que es capaz de corromper con tanta facilidad? Porque puede haber gente muy bien intencionada que accede a esos despachos. No es que Y por querríamos hacerlo pensar de... que es así, de hecho. Claro, no huyamos de un planteamiento maniqueo, ¿no? Es decir, no, es que el poder es malo, no, el poder no es malo. El poder es una herramienta ahí al servicio de quien la está desarrollando, ¿no? Pero ¿por qué llegamos a esa sensación de que el poder siempre es malo? Porque da igual quién acceda a él. Hay mucha gente bien intencionada, hay mucha gente que tiene una intención de cambio, de mejora, y sin embargo, cuando le da la pata a la puerta y llega a ese despacho, como metáfora, ¿no? Eh, no puede hacer lo que tenía en mente. No es que, a veces no es que se haya olvidado, o no es que sus principios y sus metas las haya dejado por el camino, no es que responda a un plan maquiavélico para perpetuarse en el sillón, no, es que quizá, tal y como concebimos el poder, es un engranaje que por sí mismo, por su propia naturaleza, está orientada hacia un lugar que no tiene nada que ver con nosotros, ni como sociedad, ni como artista. Quizás es una cuestión del engranaje. Y a veces en los ensayos pensábamos, reflexionábamos sobre aquel lema que hizo Fortuna en el mayo del 68, donde decía la imaginación al poder. Quizás se equivocaron en la preposición. Quizás la imaginación contra el poder sería mucho más mm, transgresor y quizás prometa un horizonte más amable futuro, ¿no? Esto y mucho más de todo lo que se puede sacar de Solo queda caer, que por cierto espero que nos quede algo más, honestamente. Raúl Cortés, que es dramaturgo y director de esta función que estará en el Teatro de la Abadía, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. A ti, Elvira, un placer.